Él es Gerardo Pérez. De niño soñaba con ser jugador de fútbol y trabajar vinculado a la historia y a la comunicación. De más grande, el futbolista quedó en el banco y Gerardo saltó a la cancha de la Facultad de Comunicación y al profesorado de Historia en el Instituto de Profesores Artigas. Gabriel Chirichi pudo ser un gran actor. Pero usted me mata el punto, compañero. Pero las charlas con su abuelo, los libros de historia y la influencia de su familia docente lo pusieron en el IPA a mediados de los 90. Y yo soy Yamandú Cardoso. Entre la niñez y la adolescencia dije un montón de veces que de grande sería camionero o profesor de historia o las dos cosas. Pero me volví murguista con Agarrate Catalina. ¡Se soltaron los relojes! Y recorrí mi país y el mundo trepado a sus alas. Juntos les proponemos explorar los 300 años de historia de Montevideo. Les damos la bienvenida. Esto es Caminando la Historia. Hacia la década del 30, la Montevideo, todavía embriagada por los festejos del centenario, se sorprende y se agita con los golpes de Estado del 33 y del 42. Sin embargo, su desarrollo urbanístico no se detiene. La Rambla Sur se extiende y se proyecta hacia el este. La gente se volcaba a los nuevos espacios públicos pensados para el disfrute general de una capital que crece en función de una fuerte industrialización, con barrios que se agrandan en densidad de población y en sueños. Lamentablemente también padecería una paulatina crisis social, política y económica que va a desembocar en la noche oscura de la dictadura. Les doy la bienvenida, esto es Caminando la Historia. La inauguración de la Rambla Sur se da en el año 1935, luego de un largo proceso de construcción que va desde la Escollera Sarandí hasta lo que hoy es el Parque Rodó. Sí. Marcó de alguna forma el fin de una época y el comienzo de una diferente. Los años 30 también marcan el fin del Uruguay ballista, del modelo agroexportador, porque en los 30 en el mundo vino la crisis del 29 y se habían empezado las obras que tienen que ver con remodelar la Rambla, pero también tiraron el bajo. Pero también vino la época del golpe de Estado de Terra, el apoyo a ese golpe en el año 1933 por parte de Luis Alberto Herrera, la ruptura de la democracia. Y si bien se continuaron las obras y en el 35, ya con Terra como mandatario bajo una constitución nueva, la famosa constitución del medio y medio, ¿no? Que tenía la mitad del Senado para los terristas, la mitad del Senado para los herreristas, ¿no? Inauguran la Rambla, unas obras muy fuertes. Ya Uruguay está en otra etapa en donde Montevideo se afirmó como capital, pero tiene un curso nuevo que va a ser parte de la historia de todos, como es recorrer justamente su costado frente al mar. Hay conceptos urbanísticos, sobre todo de esta Montevideo, que está cambiando y que está creciendo en población. Hay un dato muy interesante que marca que en el año 1930 Montevideo tenía aproximadamente 450.000 habitantes y un censo de 1963 marca aproximadamente 1.100.000 habitantes, lo que es el 44% de la población del país, lo que muestra el salto en la demografía, que se mantiene la migración desde el exterior hacia la capital, pero desde el interior del país también hacia la capital. De alguna manera hay una imagen que tenemos de esa Montevideo que se fue haciendo como macrocefálica, que justamente tiene que ver con este periodo de la historia, ¿no? Entre los 30 y los 60 se da un doble proceso. Sí, se está construyendo la Rambla, se mantienen las obras públicas, pero a su vez la economía cambió, el modelo agroexportador cayó y empezó a venir mucha gente del campo a la ciudad, ¿tá? Y además se empezó a cortar, porque pensemos, es época de guerras mundiales también, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, la migración atlántica se va a frenar y sin embargo la ciudad siguió creciendo
porque también hubo cambios económicos, que es interesante notar, ¿no? Sí, claramente, y hay algunos elementos de esta construcción de la Rambla Sur que vale la pena mencionar, como por ejemplo que el encargado fue Juan Fabini, que también estuvo encargado de trazar la diagonal agraciada. Él fue el que impulsó de alguna forma este proyecto que demandó una gran cantidad de técnicos, una gran cantidad de trabajadores. Desaparecieron con la construcción de la Rambla Sur algunas calles, el Bajo, 2 playas, Patricio y Santa Ana. Es decir, había un Montevideo que se iba y un Montevideo que llegaba. También llegaban a Montevideo, años 30, años de Segunda Guerra Mundial, nuevas ideologías, porque también fue la época de los fascismos, de la Guerra Civil Española, también vino el Graf Spee, ¿no? O sea, una cosa que en el año 39, ni bien empezaba la Guerra Mundial, o sea, ya estaba surcando, ¿no? Se venía desde una batalla en Punta del Este que quedó averiado, ¿no? Llegó hasta pasando, bueno, la zona del cerro con la Guerra Mundial en las puertas. Y era un Montevideo, Gabriel, también, que empezaba a acercar sus espacios urbanos, aquellos espacios de distancia entre una Montevideo urbana y el pueblo de Los Pocitos, por ejemplo, empezaban a cortarse con este tramo de la Rambla, que hoy para nosotros en el presente es un signo de identidad, es patrimonio cultural e histórico de esta sociedad que se enorgullece de recorrerla y de reunirse de una forma democrática y de recorrerla. Claro, porque es bien interesante esto. La Rambla se termina en un momento dictatorial. Año 35, dictadura de Terra, ¿no? Muchas críticas a eso, pero se había empezado en época del vallismo y de la democracia. Ahora se continuó y se volvió un espacio público. Y es interesante porque en la Rambla, en el agua, el mar, llega la guerra, y la guerra, con lo del Graf Spee, generó el fin de la dictadura, porque la situación interna llevó a que en Uruguay muchos de los opositores a Terra empezaran a reclamar que en Uruguay se pronunciara en contra del fascismo y el nazismo, y vino el famoso golpe, llamado, increíble en la historia, golpe bueno de Valdomir, año 42, que vuelve a llamar a elecciones democráticas, ¿no? Hay un cambio constitucional. Entonces, Uruguay pasa en los años 30 de estar en este régimen dictatorial de Terra con apoyo de Herrera a recuperar la democracia, además con un ingrediente muy importante, porque empezaron a participar, ahora sí sufragando, ya en el 38, las mujeres. Entonces, la segunda parte de este tramo es más democrática, con participación, con pluralidad. Incluso Uruguay va a estar recuperando su economía, si bien ya no era agroexportadora. Esto es muy interesante, ¿no? En este periodo donde se democratiza la Rambla, se unen los pueblos, también aparecen las industrias, lo que muchos conocen como el modelo de industrialización, o sea, porque toda esta población que vos decís, bueno, ¿de qué trabajaba este millón de habitantes hacia los años 50? Bueno, Uruguay multiplicó casi que por 3 y Montevideo fue centro de eso, junto con otras localidades, pero la producción industrial. Es interesante imaginar que las playas se convirtieron en esta época en un espacio plenamente democrático, porque antes había que tener o acceso en coche o pagar el pasaje para los tranvías o los lugares en donde se pudiese, y el equipamiento para la playa. Y en los años 30, 40, la costumbre de Montevideo, Rambla y playa, más, bueno, lo ha trabajado mucho Mónica Marona, Nelly Acuña, historiadores que han trabajado en la cuestión de cómo se va convirtiendo también en ciudad turística, ¿no? Acompañada de la perspectiva de que fuera un balneario que atrajera, por ejemplo, a los argentinos. Milita Alfaro lo cuenta también con respecto al desfile de carnaval, la creación del Teatro de Verano, año 44, es decir, la fiesta sobre la Rambla, los corsos, y que pudiera venir toda la gente. No era solo un tema de barrios, era un tema de la ciudad. Sí, había una época anterior en la cual, por ejemplo, la playa Pocitos era un lugar turístico donde los argentinos venían permanentemente, pero estaba relativamente aislado del resto de Montevideo. A partir de la construcción de la Rambla se empieza a unificar, que diferentes vecinos de diferentes barrios también pueden disfrutar de esto. Época en la cual aparecen la Rambla,
aparece la piscina de Trouville, pero por ejemplo en el año 1935 desaparece el Hotel de Pocitos, ese símbolo, ese ícono del turismo, pero del pueblo de Los Pocitos. Sí. Aquel pueblo pasaba a estar unido a la trama urbana. Claro, y ahí tenemos un aspecto para pensar también de lo lindo y contradictorio de nuestra ciudad, porque Pocitos se va a enganchar con este proceso democratizador, pero no va a haber seguimiento del tramo urbanístico y se van a construir edificios que en los años 50, 60 van a terminar dándole sombra a la playa, una cosa muy interesante. Una muralla delante de la Rambla. Esta perspectiva de la ciudad nos da la posibilidad de poder observar todo el tramo de la Rambla Sur, desde el Parque Rodó, desde el Teatro de Verano, hasta la Escollera. Pero también nos brinda la posibilidad, Gaby, de poder observar no solo la Rambla, sino también cómo a partir del año 1946 aparece la ley de propiedad horizontal y Montevideo no solo se va a expandir de forma horizontal, sino también hacia arriba, el contraste entre la Rambla y los edificios. Un Montevideo que crecía en población. Se ve de allá porque estamos parados acá, en las canteras. Las canteras fueron la base del adoquinado en la etapa del militarismo, ¿no? Se sacaba, las canteras de presos sacaban los adoquines de las calles y luego se usaron para rellenar la Rambla Sur y hoy son, y construido en este periodo, ¿no? El Teatro de Verano que arrancó en 1944, un teatro para la sociedad, pero también para el carnaval, para espectáculos al aire libre, que hablan de, bueno, una Montevideo que crecía en sus accesos democráticos a la cultura y al turismo, pero también que aprovechaba el espacio, la naturaleza, el mar, la Rambla, para todos. Pero también, justamente porque el entorno te lleva, estás en Trouville y hablaste. Y aparte está... Seguramente puede aparecer algún transeúnte distraído que no sepa que en este lugar, en este espacio verde en el cual nos encontramos con Gabriel hace unos cuantos años atrás, en el año puntualmente de 1934, un 17 de febrero, se inauguraban 2 piscinas públicas y olímpicas que fueron el disfrute de toda la barriada y de buena parte de Montevideo. Políticas que se habían comenzado a principios de siglo y que se continuaban en esta etapa. La Comisión Nacional de Educación Física, de la mano con la Intendencia de Montevideo, llevaban adelante un proyecto que tenía que ver también con la proyección de la Rambla Sur. Era Montevideo acercándose, los barrios uniéndose, en este caso a través de un conjunto de piscinas que sirvieron para jugarse campeonatos sudamericanos, que se hubieron para jugar al waterpolo, que se jugaron campeonatos nacionales de natación, pero también para el disfrute de los vecinos. Era un conjunto de una sociedad que disfrutaba en el deporte, pero también en el carnaval, porque por esta misma zona y recorriendo la Plaza Gomensoro, a unos metros de aquí nada más, todos los vecinos disfrutaban de los corsos que tenían lugar en estos espacios. Todo esto que nosotros tratamos de simbolizar está también vinculado con una expansión de la educación, porque
hacia fines de la década de los 30, ya recuperando la democracia, por ejemplo, a pocos metros de acá se iba a inaugurar la Facultad de Ingeniería, un nuevo edificio, la Universidad de la República se estaba expandiendo y también se expandía la educación secundaria, y pensemos que en esta época de mucha participación social, política y cultural, también estamos hablando del crecimiento de la importancia de los estudiantes en la vida política y social del Uruguay. La ley orgánica de la universidad va a ser de 1958. Es un Uruguay participativo con una sociedad que se integraba más y que estaba viviendo como su segunda prosperidad. Un crecimiento desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico que tiene que ver con la ley de propiedad horizontal en el año 1946 y con una empresa que va a tener mucho que ver con esta zona, la empresa Bello y Reborati, que va a darle un toque muy particular a las casas de Punta Carretas, Pocitos, le va a dar a esa clase media que estaba transitando en esas décadas del siglo XX también un lugar para vivir. Hacía nada más y nada menos que 6 años que se habían inaugurado estas piscinas en este Montevideo tan diferente. Mirá el contraste de la Rambla hoy con lo que era esta Rambla mucho más horizontal y menos vertical, ¿no? Estamos cerca en esta época también, esta imagen es de los 40, de que comienza a cambiar el sentido del tránsito por la Rambla. Es en esta década del 40 que cambia. Claro, porque antes se manejaba por la derecha como Exacto. el tránsito inglés y después va a pasar ¿Verdad? al que tenemos ahora. Acá es un ejemplo de eso. Diferentes barrios de nuestra capital se desarrollaron a partir de una fuerte industrialización que estuvo acompañada por la presencia de un Estado que la promovía. Esta barriada de Villa Española, de la mano de Funza, es un ejemplo. Este polo industrial se volvería escenario de crecimiento, de aprendizajes y de fuertes luchas sociales. Entre los años 30, 40, 50, Montevideo vivió unos cambios muy interesantes en lo económico. La ciudad empezó a industrializarse en un proceso que, bueno, algunos historiadores han llamado ISI, industrialización por sustitución de importaciones, porque, bueno, justamente muchas cosas que se importaban no llegaban, producto de la crisis del 29, producto de la guerra mundial, y se empezaron a fabricar acá. Hoy en día también las investigaciones económicas hablan de IDE, industrialización dirigida por el Estado, porque también fue muy importante que se tomaran medidas de carácter proteccionista, de subsidios, también medidas vinculadas al crecimiento de los salarios para desarrollar el mercado interno por parte del Estado. En ese marco, Montevideo fue centro de un desarrollo industrial que cambió la fisonomía, no solo del Producto Bruto, que pasó a tener casi un 20% de su
volumen en industrias, sino también de las barriadas, que como en este caso Villa Española, tuvieron en Funza un entorno que dinamizó al barrio. Se cambiaba de modelo, de un crecimiento hacia afuera, se pasaba en esta etapa, en este periodo, de un crecimiento hacia adentro con este empuje del Estado hacia industrias que estaban instaladas en diferentes barrios de aquella Montevideo, por ejemplo, los frigoríficos en el Cerro, Bao en La Teja, acá en Villa Española, este ejemplo paradigmático como es Funza, cristalerías del Uruguay en el Buceo, tambos y viñedos en el Paso de la Arena, curtiembres en Nuevo París, que de alguna forma trabajaban de tal a tal grado que había una barriada que se nutría de esa economía positiva que circulaba entre ellos. Generaban que las familias, ya con un trabajo seguro, uno puede mirar, es muy interesante, por ejemplo, los ficheros personales de los obreros y las obreras. Trabajo de 10, 15, quizás toda la vida, lo mismo en los frigoríficos, ¿no? Que significaban una seguridad económica para la familia, casi en algún momento llegó a haber pleno empleo en Uruguay, ¿no? Y eso suponía también que esa familia, los chiquilines podían ir a la escuela. En los años 40, 50 hubo una expansión de la matrícula de enseñanza secundaria pública, también podían consumir otro tipo de bienes, ya que, bueno, se desarrollaron nuevos centros comerciales como London París, como Casa Soler, ¿no? Es decir, la capacidad de disfrute y de ocio de la economía industrial, que además le dio posibilidades a mucha gente que ya en el medio rural no tenía oportunidades de trabajo, de venir y tener en Montevideo y en otras ciudades, que es cierto también del interior, como por ejemplo Juan Lacase o Paysandú, o algunas zonas vinculadas, por ejemplo, a la producción papelera. Bueno, la industria fue una alternativa de trabajo y de progreso en ese periodo hasta los años 50. Y hay un dato en el censo de 1963 que indica que el 30% de la población de Montevideo había nacido en otros departamentos del país, lo cual marca claramente que mucha o buena parte de la población del interior había llegado a Montevideo en búsqueda, como necesidad de tener trabajo. Y de alguna forma estas personas se fueron distribuyendo de forma diferente también en la capital. Funza es un ícono dentro de esta época de oro de la industria nacional. Se hizo cargo del monopolio de la distribución de neumáticos en el país, y no solo en el país, sino que en determinado momento también en la región, y empezó a diversificar su producción. Pero a su misma vez tuvo un movimiento obrero que buscó por todos los medios ganar en derechos. Más allá de que la empresa pasaba por un momento de esplendor, el movimiento obrero siempre estuvo activo en búsqueda de nuevos beneficios. Se fabrican otras cosas, no solo neumáticos, bueno, hasta calzado deportivo, baterías, guantes. Claro, elementos para la vida cotidiana. Y hay una cuestión ahí que también es interesante resignificar de aquellas Montevideos, porque Funza es un ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? Barriadas diferentes, zonas distintas que se nutrían de mucha producción local, pero acompañado de una legislación social que fue muy importante para esto otro. Un movimiento obrero activo, participativo, que era integrado a la agenda de discusión política, sobre todo lo que fue la Ley de Consejo de Salarios de 1943. En la recuperación democrática no solo se volvió a las elecciones, sino que se estabilizó, y esto duró 25 años, una instancia tripartita
delegados sindicales, delegados digamos, los dueños de las empresas y el Ministerio de Trabajo en una articulación que aumentó la productividad, mejoró los salarios, por tanto mejoró la demanda del mercado interno y a su vez permitió que las industrias continuaran en un desarrollo de mucha prosperidad hasta un momento donde el propio mercado uruguayo alcanzó un límite porque, bueno, se trata de un mercado pequeño. Pero ese movimiento obrero también fue muy importante para construir etapas de la democracia del Uruguay. Un movimiento obrero que no solamente se centraba en lo que tenía que ver con la producción específica de, en este caso, FUNSA, sino que también participó de la construcción de la CNT, de la Convención Nacional de Trabajadores, y que pensó más allá de los límites de la industria. Y, por ejemplo, se proyectaron ideas para el inicio del cooperativismo, es decir, buscar soluciones habitacionales para tantas familias que no encontraban un lugar. Y en ese ocaso de la industrialización nacional, el movimiento obrero va a plantear alternativas, incluso se va a llegar a una unidad sindical desde, bueno, ideologías muy distintas, ¿no? Anarquismo, comunismo, movimientos cristianos, que también eran parte de los sindicatos, vallistas, socialistas, ¿no? Bueno, acá tenemos figuras como León Duarte o, bueno, José de Lía, que lograron proponer algo que trascendiera sus ideologías, digamos, claro, de cada sector, y también fueron parte de un episodio de la que Montevideo debe recordar, que es posicionarse en contra del autoritarismo, porque el movimiento obrero y el movimiento social y los partidos democráticos de Uruguay, cuando avanzó el autoritarismo, protagonizaron una historia realmente, bueno, inédita, que fue una huelga general en caso de que hubiera un intento de golpe de Estado, porque ya en el 64 la región estaba muy convulsionada, había una dictadura en Brasil, hubo amagues de golpe de Estado, y eso fue generando una perspectiva de que la Convención Nacional de Trabajadores, más los sectores democráticos de los partidos políticos, cuando en junio del 73 se dio la clausura del Parlamento y se decretó el comienzo de la dictadura, 15 días de resistencia y huelga general pacífica le dijeron que no al autoritarismo. Una mañana de septiembre de 1971, Montevideo despierta sorprendida con la noticia de que 111 presos, en su mayoría integrantes del MLN, se dan a la fuga del penal de Punta Carretas. Aquel mítico escape lo conocemos como el abuso. Pocos edificios como este, hoy Shopping Punta Carretas, es un ejemplo tan claro de un edificio que queda atrapado en el crecimiento de Montevideo. Se eligió este lugar justamente porque estaba alejado del Montevideo urbano, pero lentamente Montevideo fue creciendo y el penal de Punta Carretas quedó atrapado en el crecimiento urbano. Mientras funcionaba el penal, también, por ejemplo, crecían otras actividades del Estado, por ejemplo, subsistencias. O sea, en los años 40, 50, hubo un conjunto de leyes sociales, así como las leyes que mencionábamos de propiedad horizontal, ¿no? Estuvieron los consejos de salario, acciones por parte del Estado para tarifar los precios, mejoras en productos de primera necesidad que llegaban a la población. Y acá, al costadito del penal, estaba una de las sedes de subsistencia que había en todos los barrios de Montevideo y del país, ¿no? Ahora, esa sociedad de los años 40 y 50, que vivió una muy importante prosperidad, también tuvo una etapa luego, hacia la década del 60, de estancamiento, de crisis económica, sobre todo una grave crisis bancaria en el año 65,
que llevó además a una conflictividad política y social de la que también este lugar es parte, ¿no? En un conjunto de causas que son muy complejas, que va a llevar al deterioro de aquella Montevideo y de aquel Uruguay, causas que tienen que ver con lo internacional, causas que tienen que ver con la realidad política nacional, pero que tienen en el penal de Punta Carretas un hecho paradigmático de este desarrollo histórico, que es la fuga de 111 presos, gran parte de los mismos, integrantes del EMLN. El abuso se le llamó por la cantidad de presos que lograron fugarse de esta cárcel. Estamos en Solano García, en la casa de Serrana, una vecina que en realidad está enfrente a lo que era el penal de Punta Carretas y fue testigo de la fuga y es, quien nos puede contar cómo por acá abajo, entre 9 baldosas, empezaron a aparecer los que practicaron aquella operación conocida como el abuso. El abuso. Fue por aquí, levantaron 9 baldosas, 60 por 60 centímetros, y por ahí salieron las 111 personas. Ahora, nosotros no vimos nada, porque estuvimos secuestradas, retenidas, yo diría, en una habitación, en un apartamento que tenemos al fondo de la casa, en una habitación cerrada, vigilada por una persona armada, que estuvimos desde las 7 de la tarde del 5 de septiembre hasta las 10 de la mañana del 6 de septiembre, ahí calladitas la boca sin saber por qué ni para qué, porque en el momento no sabían. Nadie nos dio cuenta de por qué era eso que pasaba. ¿Y estas fotitos? Y estas fotitos las saqué yo. Aquel barrio quedó completamente conmocionado por este hecho, ¿no? El barrio, el país y el mundo. Estamos en el libro Guinness. En épocas conflictivas, como hablamos, los años 60, que no solo fueron épocas de lucha armada y violencia, fueron épocas también de gran movilización social, de unidad de los sindicatos, de propuestas de cambio ante la crisis, fueron épocas y también de creciente autoritarismo y de violencias de las derechas, en un año muy importante, porque el 71 era año electoral e incluso el presidente de aquel entonces, Jorge Pacheco Areco, se tiraba a la reelección. Y una de sus principales cartas de presentación era que había podido derrotar a la guerrilla Tupamara. Tanto que la fuga fue en septiembre, ¿no? El presidente pidió la cadena de radio y televisión, cosa que solía utilizar, además de una frecuente utilización de las medidas prontas de seguridad, y emitió un discurso de los más populares y polémicos, porque empezó a hacer un personalismo del poder diciendo mía y solo mía es la responsabilidad, ¿no? Ante lo que se venía, tratando de ya pasar a un enfrentamiento mayor o a una decisión más todavía polémica, como es llamar a los militares, ¿no? Si bien todavía no iba a estar legalizado eso, pero crear una suerte de fuerzas conjuntas para la represión, lo que agravó también el clima político, ¿no? Que iba a derivar después en unas elecciones muy complejas, protestadas. Algunos han hablado de fraude en el 71 contra Wilson Ferreira, un candidato democrático del Partido Nacional, y finalmente una veta autoritaria con Bordaberry, que iba a quedar como sucesor de Pacheco. Montevideo ha sido y sigue siendo cuna de artistas de todas las áreas. Música, escultura, escritura, arquitectura han dejado su huella en la capital a lo largo de todo el siglo XX.
Nos encontramos en un enclave cultural montevideano muy particular, aquí sobre la calle Tristán Narvaja, esta que tiene este nombre desde hace más de 100 años. Desde 1919 lleva este nombre de un jurista argentino que después se radicó aquí en Uruguay, y justo esta calle que une parte del cordón con la Biblioteca Nacional, con la Facultad de Derecho, pero que atraviesa también una cantidad de librerías que nos evocan un Uruguay de escritores, de debate filosófico, literarios, que atraviesa buena parte de la historia del siglo XX del Uruguay. Montevideo tiene un componente artístico y cultural que además en torno a los años 40 tuvo un destacado renombre a nivel latinoamericano. La llamada generación del 45, ¿no? Con figuras como Bonetti, después Idea de Vilariño, ni que hablar sus diálogos con otros representantes de la cultura, ¿no? También, por supuesto, Mario Benedetti, lo que fueron, porque es bien interesante en esta época también pensar cómo el arte y lo literario se vinculaba con ciertos pareceres y sentires de la gente, la oficina, lo gris, lo que empezó a ocurrir, ¿no? También con una relación entre la crisis, el estancamiento económico y una percepción más crítica de lo que era la realidad social. Pensemos que en la década de los 60, en toda América, solo había 2 editoriales de lo que eran las producciones más vinculadas con el marxismo, las ideologías, pero que tenían el origen soviético. Una era en Nueva York y la otra era Montevideo, porque esta era también una capital en el sentido cultural, donde, bueno, gracias también a que predominó hasta la dictadura la democracia, también había mayor difusión de las ideas, y eso generó también una efervescencia en el intercambio de ideas, de producción, que llevó a que, por ejemplo, acá se radicara uno de los semanarios culturales más leídos en toda América, como era el semanario Marcha, dirigido por Carlos Quijano, de un origen nacionalista independiente, tercerista, no estaba ni con el comunismo ni con el capitalismo, con una mirada más bien americana, superando la Guerra Fría. Y Marcha era leído por más de 1 millón de personas en toda América. Y ahí en Marcha publicaban, porque era la sede editorial, Idea Vilariño, José Pedro Barrán, autores también, Pibel Devoto, gente vinculada a la cultura y la literatura, y empezó a darse también un fenómeno que relacionaba eso con la música. Claro, hay un Montevideo que protesta también a través de la música, con íconos de aquella época como son los Olimareños, Citarrosa, Numa Moraes, El Sabalero, que dejan una huella, algunos cantando desde acá, otros lentamente a cantarle a Montevideo y al Uruguay desde afuera, pero van dejando un relato de aquella Montevideo que entraba en una zona gris. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stay girl like a fool and break it all. You listen me break it all. También incorporando cosas nuevas, porque la movida beat, yo qué sé, lo que fueron los Shakers, por ejemplo, o Rada, lo afro con lo rock and rollero de los 60, tratando de hacer música nueva, bueno, también empezó a hacer algo que a los conservadores no les gustó. Montevideo y el país entero vivieron y sufrieron 12 años de abuso y arbitrariedades, pero el golpe cívico-militar nunca logró apagar la llama de resistencia del corazón del pueblo, que encontraba diferentes maneras para luchar por la democracia. Uno de los principales focos de resistencia fue el movimiento obrero, que en 1983, después de 10 años sin poder festejar un 1 de mayo, logra un permiso de la policía para realizar un acto que sería histórico. No es este un día de fiesta, porque no podemos celebrar como tal el aniversario de la muerte de quienes cayeron luchando por la humanidad. En el silencio obligado o en mitines con banderas y esperanza desplegadas, el 1 de mayo es una jornada de lucha, de recuerdo y de análisis, de balance y de afirmación de un compromiso,
el de construir una sociedad sin explotados ni explotadores. ¿Por qué hoy estamos específicamente acá, en este lugar de nuestra ciudad? Esta, la Plaza 1 de Mayo, tiene un simbolismo muy grande, ¿no? Porque después de 10 años, el 1 de mayo de 1983, se le permitía a los sindicatos organizar un acto en conmemoración del 1 de mayo. Hacía 10 años que no podían festejar ese día tan especial para todos los trabajadores uruguayos en general y en este caso en este entorno del Palacio Legislativo y de Montevideo. Algo que costó mucho, que llevó negociaciones con la policía. Los trabajadores pidieron primero realizar el acto en Colonia y Libertador, porque pensaban que no iba a venir mucha gente. Cambiaron después y pensaron que era un buen lugar hacerlo en Colonia y La Paz, en Libertador y La Paz. Finalmente les terminan otorgando la policía este lugar, la explanada del Palacio Legislativo, porque pensaban que no iba a venir mucha gente y que iban a quedar relativamente expuestos en la convocatoria. A pesar de que con poco tiempo de poder comunicar, y en aquel tiempo la comunicación no es la comunicación de hoy, y con pocos sindicatos pudiendo trabajar, y con muchos sindicalistas también, algunos presos, algunos exiliados, con los que estaban acá comunicando algunos canales, algún que otro periódico, como en el caso de El Día, que publicó la noticia. Y aquel 1 de mayo de 1983, aquí aproximadamente entre las 2 y las 5 de la tarde, van a llegar aproximadamente 120.000 personas, lo cual desbordó por completo la expectativa que tenían absolutamente todos, ¿no? En un acto de solidaridad muy grande, que no fue solamente de los trabajadores. Los estudiantes de secundaria vendieron bonos a 10 pesos en aquel momento para recaudar fondos para poder organizar lo que se llevó a cabo en este lugar. Y se demostró que buena parte de la sociedad estaba bien firme en su reclamo de finalización de la dictadura. Me surgen dos preguntas. Primero, ¿qué había acá antes de ser la Plaza 1 de Mayo? Y si es 1 de Mayo por ese acto del 83. Bueno, en realidad acá había una explanada, que se continuaban las calles que estaban ahí. Lo que tiene es que fue tan significativo ese acto del 1 de Mayo que luego ya recuperada la democracia y con una concepción también de cambio de siglo, ¿no? Ya en el periodo de Mariano Arana, que Mariano había sido uno de los que, junto con otros, ¿no? En el movimiento de estudios urbanos también resistió a la dictadura, se propuso un concurso para renombrar este espacio y surgió la idea, por eso hoy le llamamos Plaza 1 de Mayo, Mártires de Chicago. Y ya sobre el final del recorrido del capítulo de hoy, ¿qué elegimos subrayar para irnos? Bueno, mirá, para esta parte del camino me quedo con esa cantidad de artistas de diferentes áreas que hicieron la resistencia de diferente forma, pero particularmente con los del canto popular, con los que lo hicieron desde afuera, con los que lo hicieron a su modo y con sus posibilidades desde aquí, desde adentro. A ellos el reconocimiento y el saludo. Bueno, yo creo que Montevideo
en el siglo XX, cuando fue democrática, fue mejor, fue próspera. Aparecieron, bueno, las glorias deportivas, la generación del 45, la escuela pública, los estudiantes, la clase obrera, las nuevas leyes sociales. Esa Montevideo democrática supo reponerse, intentó frenar e hizo renacer, ¿no? Lo que es nuestra convivencia, incluso en los tiempos más oscuros. Estando donde estamos, estando en esta plaza, habiendo transcurrido y caminado un episodio que nos habló un montón y nos hizo aprender sobre la importancia de las luchas sociales obreras. Y hay una canción que particularmente me moviliza mucho, que es de Rumbo, que es del gran Mauricio Ubal, y que siento que además tiene la pata muy de candombe, que tiene el rock metido, que tiene reminiscencias a aquel canto popular y que yo escucho con puntual emoción cada 1 de mayo. Se llama Primero, es de Rumbo y me parece precioso para cerrar este capítulo, sobre todo acá, donde estamos parados hoy. Qué lindo. Pensé que iba a ser a redoblar, pero qué Podía buena ser, idea. puede haber sido a redoblar ¿Te también. animás a Claro, tararearla? te dije Rumbo, sí. ¿Te animás a tararearla? Qué lindo verlos venir. No sé qué, de las avenidas. Aveniándose Claro, también. de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país, hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada.